Shalom a todos. Este tema es tanto para judíos como para no judíos. El- la respuesta que muchos judíos no entienden o no tienen a la de si somos una raza o qué es lo que somos. Veamos. Eh, los judíos incluyen individuos de orígenes y apariencias físicas eh, totalmente diversas. Lo que hace que la idea de que los judíos puedan designarse fácilmente como una raza es inverosímil. O sea que la respuesta corta es no, no somos una raza. Eh, las personas que se identifican como judías incluyen personas de orígenes geográficos y apariencias físicas enormemente diversas, lo que hace inverosímil la idea de que los judíos podrían designarse fácilmente como una raza en sentido de carácter física o biológico y que sea compartida. Los judíos históricamente se han definido a sí mismos como un pueblo. Yo agrego con características especiales. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Los conversos también se consideran descendientes de estos antepasados patriarcas. Los judíos, algunos judíos, se consideran a sí mismos, a veces, como una tribu, porque pertenecemos a alguna de las tribus de Israel. Perdón. ¿Por qué la clasificación racial no funciona? La idea de raza, ya sea que se aplique a los judíos o a otros grupos, en sí misma es un problema. Generalmente es utilizado hoy en día para denotar categorías de personas basadas en ciertas características compartidas, específicamente en apariencias físicas. Este método de categorización alguna vez prevaleció en la comunidad científica. Pero muchos científicos ahora creen que diferenciar poblaciones humanas sobre la base de rasgos físicos compartidos es totalmente obsoleto y que las categorías raciales son principalmente construcciones sociales con poca correlación con cualquier cosa que los científicos puedan medir. Incluso, si ese no fuera el caso, sobre la base de la definición anterior, los judíos no califican como una raza. Aunque muchos judíos modernos pueden y suelen rastrear su genética hasta una comunidad judía antigua en particular. Y algunas características genéticas comunes aún son detectables entre diversas poblaciones judías. No olvidemos que fueron siglos de dispersión entre otros grupos raciales y étnicos y han ampliado el acervo genético judío hasta el punto de que es imposible
identificar un conjunto común de marcados genéticos que puedan distinguir biológicamente a los judíos de los demás. Incluso desde los tiempos bíblicos, los judíos transmitían marcadores genéticos que procedían de fuera de la comunidad. Además, los judíos no tenemos características físicas compartidas. Los judíos en general. Esto es fácilmente evidenciable, sobre todo aquí en Israel. O sea, en lo que es la diáspora, es como que está todo más, un poco más concentrado. Pero aquí en Israel hay una diversidad de judíos inmensa. Los judíos que remontan su ascendencia reciente a lugares, particularmente del mundo, se parecen más a los pueblos de esa tierra que a los judíos cuyas familias provienen de otros lugares. Por ejemplo, los judíos ashkenazim del norte de Europa se parecen más a los europeos del norte que a los judíos de Irán, por tomar un ejemplo. Y aunque los judíos ashkenazim pueden parecer blancos, y algunos se consideran blancos, los antisemitas, por ejemplo, en el caso de los nazis, no estaban de acuerdo. Por último, está el tema de la conversión. Desde los tiempos bíblicos hubo épocas marcadas que no judíos optaron por unirse a la comunidad judía. Una época muy marcada fuera del Segundo Templo, la salida de Egipto también, y otra época muy marcada es hoy en día. Son tres épocas muy marcadas donde gente no judía quiere convertirse al judaísmo y busca desesperadamente de dónde, o sea, alguna procedencia, alguna raíz del judaísmo para lograr para justificar esta conversión. La suposición antisemita de que los judíos son una raza. Las primeras formas de animadversión antijudía tendían a en oponerse a los judíos por una cuestión de religión. Y al principio de la era común, vieron a la oposición era porque veían a los judíos como asesinos de Cristo y negadores de la afirmación cristiana de ser el nuevo pueblo elegido de Dios. La liberación de Jerusalén durante las cruzadas y las conversiones forzadas de la Inquisición fueron impulsadas por este tipo de pensamientos. Los judíos que aceptaron a Cristo y dejaron de practicar el judaísmo podrían salvarse de la espada. Pero en los tiempos modernos, los antisemitas han visto más comúnmente a los judíos como una raza distinta
e inferior, evidentemente. Me viene a la mente otra cosa, pero no. Porque dicen que nosotros nos consideramos una raza superior por ser, según dicen, el pueblo elegido. Que en ninguna parte dice que esto de ser el pueblo elegido es un privilegio. O sea, fuimos el pueblo elegido para recibir la Torá, nada más. El problema es que no hace muchos años, decenios, tenemos que el nazismo usó esta idea para justificar el exterminio de millones de judíos durante el Holocausto. Porque se los consideraba racialmente inferiores a los arios puros. El antisemitismo moderno continúa enraizándose en la afirmación hoy en día, de que los judíos son racialmente distintos. Los judíos discrepamos en muchas cosas. Y cómo designar a los judíos como un todo es una de ellas. ¿Están los judíos reunidos por una religión compartida? Sí, los que siguen a la religión. Eso no significa que todos los judíos son religiosos. La comunidad judía, en general, comparte ciertas inclinaciones religiosas. Vuelvo a repetir, no todos los judíos son religiosos. Por ejemplo, la mayoría comparte la defensa de la Biblia hebrea y el Talmud como textos centrales, comparte la creencia de Dios, comparten las fiestas, pero muchos judíos son seculares, ateos, y no practican absolutamente nada de esto. Y sin embargo son aceptados por la comunidad como judíos. ¿Son los judíos una cultura? Sí, en términos generales. Pero los judíos cuyas familias provienen de Europa, Medio Oriente, África, India, la península ibérica y otros lugares, comparten muy poco en cuanto, por ejemplo, a comidas tradicionales, música, idioma. ¿Son los judíos un pueblo o una nación? Sí, excepto que han pasado varios milenios desde el momento que todos los judíos vivieron en un solo país. Si es que alguna vez lo hicieron. Incluso hoy, cuando existe el Estado de Israel, muchos judíos no se identifican ni políticamente ni religiosamente con el Estado de Israel.
muchos no viven aquí, y muchos se identifican en la nación en la que viven, y también son identificados como judíos. En hebreo, los judíos nos referimos a nosotros mismos como Am Israel. Es un término ambiguo, que significa el pueblo de Israel. Entonces, si esto no somos y lo otro no somos, o mejor dicho, si esto somos y esto somos y esto somos, ¿qué es lo que, y esto no somos, qué es lo que realmente somos? Eso lo publiqué en mi página web. La teoría de las 5 patas de Abraham Infeld. Escribí lo siguiente. Somos un pueblo con características especiales, como una mesa con 5 patas. Esta mesa puede sostenerse sobre 4 o al menos 3 de ellas. Debemos investigar estas 5 patas y seleccionar como mínimo 3 para poder sostener la mesa, para ver si formamos parte o no formamos parte, para ver si tenemos algo en común con la identificación de los demás judíos. Porque si tenemos tres elementos de los cuales estamos de acuerdo, por más que la elección de otro judío sean otros 3 elementos, siempre en alguno vamos a coincidir. No sé si está claro. O sea, de los 5 elementos, 3 tenemos que tener, para que otro que tenga también otros 3 elementos, alguno de estos 3 elementos va a coincidir, entonces estamos bajo el mismo techo, bajo la misma mesa. Y formamos parte del pueblo. Las 5 patas son la memoria, la familia, el monte Sinaí, la tierra de Israel, el idioma hebreo. Las 5 patas. Veamos. La memoria. Los valores, las creencias y los rituales fundamentales de nuestra sociedad están arraigados a nuestra memoria colectiva. Nuestra memoria sostiene nuestros orígenes y ordena nuestras acciones. Cuando nos sentamos juntos en la mesa del Seder, jóvenes y mayores, para recordar, cantar y compartir historias, estamos reanimando esta memoria. También estudiamos, realizamos rituales y contamos nuestra historia al unísono. Los judíos no tenemos historia, tenemos memoria. Esa es una de las patas. La segunda pata, la familia. El pueblo de Israel comenzó con una sola familia, pero luego se dividió en numerosas familias más pequeñas a partir de un vínculo genealógico original. Y surgió una fuente de conexión tribal, o sea, una conexión de tribus. Es nuestra memoria la que nos pertenece. Cuando hablamos del pueblo de Israel, nos referimos al pueblo en su conjunto. El pueblo de Israel comenzó como una sola familia, y no se trata
solo de un vínculo genealógico, sino un fuerte vínculo tribal. Estamos conectados a nuestras familias, tanto geográficamente como espiritualmente. Debemos estar dispuestos a sacrificarnos por el bienestar de nuestros parientes, por muy lejos que vivan. Pertenecemos a una familia y estamos conectados con los demás. Se dice que cuando a un judío de Europa le pegan, un judío de África o un judío de América llora. Eso es la familia. El monte Sinaí. Tercera pata. Aquí se recuerda el viaje del pueblo judío desde la esclavitud en Egipto hasta la tierra de Israel y la ardua marcha por el desierto. Tanto si uno cree que este hecho tuvo lugar como si no cree. Pero evidentemente eso tuvo un impacto significativo en nosotros. El monte Sinaí significa el reconocimiento más temprano de un poder trascendental y la comprensión de que existe un Dios, que el ser humano no es Dios, no somos Dios, por lo que no debemos intentar ser Dios. Cada vez que intentamos, o que pensamos, mejor dicho, que somos Dios, causamos un daño terrible. Es imposible que seamos Dios. Miren hasta qué punto, inclusive, si pudiéramos, esto tendría consecuencias terribles. Somos el legado de Dios y preservamos y transmitimos un pacto que tiene Dios con el pueblo judío. Estudiamos valores y rituales que forman parte de nuestra herencia y guían nuestros comportamientos y nuestro lugar en el mundo. Somos, en definitiva, una contribución a la humanidad. Conservamos y transmitimos nuestra herencia y preservamos y transmitimos nuestra alianza con Dios. O sea que el pueblo judío imprime sus documentos, es decir, la Torá, tanto hablada como escrita, en el monte Sinaí. Pata número 4, creo que es. La tierra y el Estado de Israel. Cada centímetro de la tierra de Israel es un taller de memoria colectiva judía. Es el lugar en el que el nacionalismo, bien entendido, moderno, utilizó para crear un Estado y en el que los valores judíos se ponen en práctica de forma mayoritaria. Porque el pueblo judío tiene una patria, un destino eterno y un hogar histórico. Debemos ser responsables. Cada centímetro de la tierra de Israel es un lugar donde los ciudadanos pueden conmemorar su memoria colectiva judía y donde se han aplicado las leyes del nacionalismo moderno del Estado de Israel.
es el único lugar en el que los judíos intentan poner en práctica los valores judíos como una mayoría con pleno control sobre su futuro y su propia identidad. Es más, el Estado judío garantiza que los judíos nunca más tendrán que vivir como una minoría. Y también es el único lugar en que los judíos pueden poner en acción los valores judíos, como una mayoría completa sobre el control sobre su futuro y su propia identidad. Israel es el único país que acoge a judíos de todo el mundo. Quinta pata, el idioma hebreo. La lengua no es solo el medio por el que nos comunicamos, sino también el vehículo de transmisión cultural entre generaciones. La lengua hebrea sirve para unir al pueblo judío en la actualidad, así como para acceder al registro histórico. El hebreo es nuestra lengua común. Incorpora nuestros recuerdos y esperanzas para el futuro, además de nuestros valores. La lengua expresa una forma distintiva de estar en el mundo. Y cuando los judíos no pueden hablar hebreo, quedan totalmente excluidos del debate judío durante siglos. La frase, el futuro judío, debería expresarse utilizando el hebreo. Atit hayehudi. Estas son las 5 patas. Si no estás identificado con un mínimo de 3 de estas 5 patas, te aseguro que no perteneces al pueblo judío. Bueno, espero que esta clase haya sido clara y sea entendible, tanto para judíos como para no judíos. Shalom a todos, nos seguimos viendo.